Hola a todos, mi nombre es Graciela, tengo 47 años, soy maestra, estoy casada desde hace 23 años con Leonel y tenemos dos hijos, Benjamín y Fátima. Y bueno, hice mi Pascua en los grupos del movimiento en el año 2001. eh, Tuve una experiencia en ese momento muy fundante para mí. Recuerdo que lloraba, pero no lloraba de mal, ¿no? De tristeza, sino lloraba porque no podía creer que, que Dios me amara tanto. Fue una experiencia muy hermosa. Y bueno, desde ese momento estoy caminando ahí en los grupos. Bueno, tengo un mensaje para ustedes. Tengo un mensaje y bueno, hoy toda la iglesia está contemplando este misterio de la resurrección de Jesús. Así que de la mano de María eh, nos vamos a meter ahí, en ese misterio. Eh, bueno, ¿cómo es posible una resurrección? Desde nuestra experiencia humana, la muerte es el final. Pero bueno, vamos a ir al Evangelio, vamos a buscar en el capítulo 24 de San Lucas y les quiero contar lo que pasó ahí, lo que cuentan los testigos. Bueno, acá en el Evangelio de Lucas nos cuenta que después que Jesús es bajado de la cruz, lo ponen en el sepulcro, había una piedra sobre la entrada del sepulcro, una piedra grande, y bueno, unas horas más tarde, el primer día de la semana, dice acá, que María Magdalena, una de las discípulas de Jesús, va al sepulcro, encuentra la piedra corrida, entra y no ve el cuerpo de Jesús. Entonces se desespera y corre a buscar a Juan y a Pedro, que venían también hacia el sepulcro, y les dice que el cuerpo no está, que se lo robaron, que se han llevado el cuerpo y no sabe dónde lo han puesto. En ese momento Juan y Pedro corren al sepulcro también. Juan entra y ve que el sudario que cubría a Jesús estaba enrollado, ¿no?, prolijamente sobre el lugar. Entonces dice, esto no es un robo, no fue un robo. Y ahí Juan cree. Mientras tanto, otras mujeres que habían ido a llevar perfumes también al lugar, se encuentran la piedra movida, no ven al cuerpo de Jesús adentro, y entonces cuando salen, unos hombres vestidos de blanco les dicen, ¿por qué buscan entre muertos al que está vivo? No está aquí Jesús, ha resucitado. Y ellas corren a contar esa experiencia de esas dos personas que vieron, que les anunciaron eso, a los apóstoles y los discípulos que estaban reunidos, ¿no? Pero bueno, dice la palabra que a ellos les pareció que las mujeres deliraban y no les creyeron. En este contexto, ¿sí?, de todos estos sucesos, ese primer día de la semana, pasa este evangelio que les quiero compartir hoy. Dice así, les leo de Lucas 24:13, dice: ese mismo día, 2 discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras
y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él el que librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Fueron al sepulcro de madrugada y no hallaron el cuerpo de Jesús. Volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo entonces: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les interpretó en las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Jesús entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra de Dios. La cita entonces que les leí es de Lucas 24, del 13 al 35. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer en este anuncio de la palabra es ver qué le quiere decir esta palabra, qué nos quiere decir Jesús en esta palabra a nosotros hoy, qué le dice a nuestra vida. Bueno, el título que yo le puse al anuncio es ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? El primer punto que vamos a caminar juntos, digamos, de alguna manera, se llama, el título es Jesús en mi camino. Bueno, acá en la palabra nos dice, ¿no?, al principio, que ese mismo día que las mujeres fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo y pasó lo de los ángeles y ellos no creyeron, ese mismo día se alejaron de la comunidad donde estaban, de los discípulos, abandonaron el lugar y se volvieron a su pueblo, a su casa. Podríamos decir que tomaron la decisión de irse, ¿no? Por ahí uno diría, y en vez de quedarse unidos en ese momento tan fuerte y acompañar a María, deciden esto. Aún habiendo tomado esta decisión de irse, Jesús los busca en el camino. Dice la palabra, caminaba con ellos, ¿no? Dice, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Algo impedía que sus ojos lo reconocieran en el camino, o sea, era una persona que estaba al lado de ellos, pero no lo veían.
a pesar de conocerlo, de haber pasado tanto tiempo con Jesús, no lo reconocían. Estaban tristes, dice la palabra acá. A veces pensaba yo, andamos tan tristes o tan confundidos que eso no nos deja ver, o tan encerrados en nuestras razones que no vemos. Y bueno, Jesús ahí se quiere hacer ver, entonces les pregunta algo, ¿no? ¿De qué hablaban en el camino? ¿Qué comentaban en el camino? ¿Qué conversaban? Y es una pregunta un poco, no sé, rara, ¿no? Porque es como si ahora Jesús nos preguntara de qué se habla, de qué andan hablando. Y hablamos de lo que habla todo el mundo, de este virus, de la dificultad que es para todos, cómo está el mundo, cuál será nuestro futuro, de eso, ¿no? Bueno, esto es una pregunta así más o menos. ¿Qué conversaban en el camino? Con esa pregunta Jesús les está buscando el corazón, ¿no? Como si les preguntara, ¿en qué andas? ¿Qué te anda pasando? Como si hoy nos pudiera preguntar Jesús a través de esta palabra a nosotros, ¿en qué andas por dentro? ¿Qué andas conversando ahí adentro tuyo? Bueno, Jesús sabe que cuando compartimos, cuando expresamos las cosas, las cargas se alivianan, ¿no? Y Él quiere recibir eso. Y les pregunta. En un momento incluso le reprochan. ¿Vieron acá desde la palabra? Dice, cuando les preguntó, dice, ellos se detuvieron con el semblante triste y uno le dijo, ¿tú eres el único forastero que ignora lo que pasó en estos días? Le hacen como ese reproche, o sea. Sin embargo, entre nosotros, si había alguien que sabía lo que había pasado esos días, era Jesús, ¿no? Sin embargo, Jesús les sigue preguntando, ¿pero qué cosa pasó? Y entonces a ellos le cuentan, nosotros esperábamos que fuera Jesús el que librara a Israel, ¿no? La desilusión. El que ellos seguían había muerto. Y con eso se murió la esperanza, todo, ¿no? Lo que ellos habían proyectado. Les cuentan la desilusión. Esperábamos otra cosa. A veces nos puede pasar eso a nosotros, ¿no? Que estamos desilusionados de, no sé, ya tengo tantos años y no tengo la familia que soñaba tener, o yo pensaba que a esta edad ya iba a tener un trabajo consolidado, o bueno, algunas desilusiones también con los vínculos, mi matrimonio no era lo que espero, o incluso experiencias en la misma iglesia, ¿no? Cuando la iglesia nos muestra ese rostro tan humano y nos desilusionamos, ¿no? Y Jesús recibe eso que le dicen, ¿no? La desilusión, el tema es que los hace dejar de creer, entonces pierden la esperanza. Pero bueno, vamos a ver acá que con Jesús ni la desilusión ni la desesperanza tienen la última palabra, ¿no? Jesús los escucha, pero también les habla. Les dice, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer? La dureza del corazón, ¿no? A veces nos ponemos con el corazón así cerrado y nos cuesta creer. Y Jesús lo que hace cuando les va explicando acá en la palabra es levantarles la mirada, ¿no? Levantarles la mirada. Acá hay un plan más grande que liberar a Israel de los romanos, ¿no? Porque ellos esperaban eso, que Jesús sea el que libre a Israel de los romanos y bueno, se haga rey, un rey que multiplicaba los panes, que sanaba a los enfermos, pero detrás de la cruz hay un plan más grande de Dios, ¿no? Que es un plan de salvación para la humanidad, un plan de perdón para siempre. Es mucho más grande, nuestra mirada es corta y Dios eterno, ¿no? Y bueno, la cruz, la espera, cualquier prueba, todo tiene un propósito, ¿no? Y hay un plan de Dios detrás de esto. La cruz no terminó todo en la cruz ni en la muerte.
O sea, el amor eterno de Dios vence eso. Es un amor que vence todo tipo de muerte. Así que Jesús un poco les va hablando y queda claro lo que hizo él, ¿no? Se entregó, a pesar de que en ese momento de la cruz él tampoco entendía, se entregó al amor del Padre. Así que bueno, con esto los invito a hacer un ratito de meditación. Te invito a tener un momento de diálogo con Jesús. Lo conozcas o no lo conozcas, apostarle un ratito, buscar un lugar en tu casa, cerrar los ojos, imaginarte que Jesús está a tu lado y te pregunta, ¿en qué andas? ¿Cómo andas? ¿Qué venías conversando adentro tuyo en estos días? Si querés puedes escribirle la respuesta, o bueno, si te animás a hacer un momento de diálogo interior, y luego te invito a hacer un momentito de silencio para escuchar. Y ahí poder abrir la palabra, el evangelio, si tenés un evangelio, abrirlo así al azar, pedirle a Jesús que te hable en su palabra y donde la vista cae poder leer y ver qué dice esta palabra, lo que vos le compartías a Jesús. No olvides anotar esa cita que abriste del evangelio para después poder seguir meditando.
Muy bien, seguimos adelante. Vamos más hondo en la palabra. El segundo punto que los invito a que veamos juntos es este, se llama Jesús en mi corazón. O sea, recuerdan el título del anuncio era ¿dónde está Jesús? El punto era, uno era Jesús en mi camino. Y ahora el 2, Jesús en mi corazón. Bueno, vamos viendo en este evangelio, en esta escena tan hermosa, que Jesús se les va revelando, ¿no? Ellos no lo ven al principio, después no lo reconocen, no reconocen quién es, pero en la compañía, en el camino de Jesús, en las preguntas que le hace, cuando les habla, los va serenando, ¿no? Los va sacando de esa experiencia de desesperanza y desilusión que vienen trayendo. Y les da certezas de que es Él. Si yo hoy necesito que Jesús resucitado me dé certezas de que es Él el que viene a mi vida, es un día para abrirle el corazón, ¿no? Porque Jesús me va a dar las certezas. Bueno, la palabra, sigamos acá, ¿no? En la palabra dice, cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros. Pensaba que Jesús se les había ya metido en el corazón, ¿no? Cómo los había escuchado, lo que les había dicho, se mete en el corazón de estas dos personas y claro, el corazón endurecido se va ablandando, el amor ablanda, porque Jesús ahí con lo que dice, con lo que hace, con sus gestos les va mostrando qué ser y eso nos va ablandando el corazón, no quedamos igual. Nos puede pasar estos días que vamos escuchando la palabra, los anuncios, hacemos a la tarde el compartir y el corazón lo tenemos de otra manera, no está igual. Pasó algo, pasa Jesús, ¿no? Y ellos le creen, ¿no? Le creen a Jesús, por eso lo invitan. Al principio, digamos, dicen que no sabe ni lo que pasó y después lo invitan a su casa. Y le van creyendo, ¿no? A Jesús. Hoy es un día para la fe, para que nazca la fe, o para dejar que Jesús haga nueva mi fe. Y creerle, ¿no? Creerle este mensaje. La muerte no tiene la última palabra, la cruz no tiene la última palabra, en cualquiera de sus formas, ¿no? La cruz o la muerte. Y bueno, de repente lo reconoces vivo a Jesús. Te cae la ficha de que es Él. Y vas recordando como guiños de su presencia en tu vida, te vas dando cuenta, ¿no? Acá dice que Jesús entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Estando a la mesa, Jesús toca lo cotidiano, ¿no? Lo más humano, lo cotidiano, lo de todos los días, con su amor eterno. Ellos conocían muy bien ese gesto de partir el pan. Entonces se dan cuenta, ¿no? Empiezan a registrar, ay, ¿no ardía acaso nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Empiezan a darse cuenta lo que sentían antes con la tristeza, con la desilusión, no se dan cuenta de lo que les pasaba dentro, ¿no? Nos puede ir pasando estos días, ¿no? Que vamos sintiendo que nos late fuerte el corazón cuando Jesús nos habla. Y bueno, una cosa es la vida de uno y otra cosa es la vida con Jesús vivo al lado, ¿no? En el camino.
Atención acá entonces, atención acá. El camino de mi vida y el pan de la misa, que es ese pan de la mesa que Jesús partió con ellos, son dos lugares donde Jesús se manifiesta vivo. El camino de mi vida, los pasos que voy dando para donde sea, y el pan de la misa son dos lugares donde Jesús está vivo, así que hay que buscarlo ahí. Búscalo ahí a Jesús, en la misa y en tu vida, ¿no? Hay otros lugares también, la palabra, la comunidad, pero este evangelio, esta escena nos muestra esos dos, ¿no? Bueno, ¿y cómo hago para ir a misa yo si hace mucho que no voy o hace mucho que no rezo? Eso al Dios de este amor eterno no le importa, ¿no? Lo que le importa es que vuelvas, que estés, que vayas, porque tiene esto para vos, ¿no? Y la misa está abierta a todos. La salvación y el perdón son gratis y son para todos. Así que bueno, te invito a meditar otro ratito entonces. Anímate a mirar tu vida y a identificar momentos claves de tu historia donde Dios se muestra presente. A través de alguien, de una ayuda que recibiste, de algunas palabras que te acercaron en el momento justo. Toma notas de esos momentos, ¿no? Por ahí algo que te pasó estos días o que escuchaste estos días. Y anda reconociendo la presencia de Dios en tu vida, en el camino de tu vida.
Bueno, seguimos entonces. Punto 1, Jesús en mi camino. Punto 2, Jesús en mi corazón. El punto 3 le puse este título: Nada está perdido para el amor de Dios, ¿no? Es esa frase de la canción de Abel Pintos, que bueno, él habla de otro amor, pero me gusta esa frase, ¿no? Nada está perdido para el amor de Dios. Muy bien, la palabra sigue y dice: en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. O sea, en ese mismo día que habían ido para ese lugar, se volvieron. Hoy es un día, ¿no?, para volver. Hoy es un día para volver a Dios, volver a la fe, volver a la comunidad, volver. Hay un movimiento fuerte, ¿no?, de conversión en la palabra. Hay, conversión, dicen que quiere decir cambio de dirección, ¿no? Ellos iban para un lado y de repente, después del encuentro con Jesús, cambian el rumbo. Les cambia el horizonte el encuentro con Jesús vivo. Es nuevo el horizonte que tienen, es la vida eterna, ¿no? Esto nos promete Jesús, horizontes nuevos, grandes. Y pueden volver porque tienen la certeza de que el amor de Dios siempre los espera. Y la comunidad también, ¿no? El encuentro con Jesús los cambia fuerte y profundamente, les cambia la experiencia. En la palabra dice, allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás. Y ellos, los que estaban reunidos, les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado. Entonces ellos dos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. No aguantan, ¿no? El corazón les late tan fuerte y les arde la presencia de Jesús adentro, que se vuelven para compartir la experiencia. No pueden callar lo que vieron, lo que oyeron. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, no? No podemos dejar de anunciar a este Jesús, este amor de Jesús y que está vivo. Y bueno, estamos invitados a esto, ¿no? A unirnos a la misión de Jesús. Jesús toda su vida dándonos, queriendo dar a conocer el amor del Padre, ¿no? Inventa parábolas, hace comparaciones, y vemos en el Evangelio, bueno, si conocieran al Padre, ¿no? No sabe cómo hacer Jesús para que conozcamos el corazón de Dios y para que caigan también algunas imágenes falsas de Dios que no nos dejan acercarnos a Él. Y por ahí tenemos una imagen de Dios que es un Dios que castiga, o un Dios lejano, que es como una estrellita, o un abuelito que me mira lo que hago, o un Dios más supermercado, que es nada más cuando necesito algo le pido. Entonces Jesús quiere traernos el rostro verdadero de Dios, cómo es el corazón de Dios, que lo conocemos profundamente mirando la cruz, ¿no? Y mirando también el sepulcro vacío. Así que bueno, estamos invitados a anunciar este amor que vamos recibiendo de Jesús. Nuestra misión es esa, ¿no? Jesús nos da a conocer a Dios y nos invita a creerle a Él. Entonces estas dos cosas, conocerlo y creerle, son las que nos animan, ¿no?, a seguir a partir de ahora. Porque bueno, como ponía en el título de este punto 3, nada está perdido para el amor. Nada ni nadie. Porque todo es posible para el que venció a la muerte. Y como dice el padre Ricardo, que es el fundador de nuestro movimiento, al amor se lo anuncia amando, ¿no? Por ahí yo quiero llevar esto que voy recibiendo en estos días a mi familia, a mis lugares, ¿no? Y a veces no es cuestión de hablar mucho, a veces son los gestos, ¿no? Llevar el amor, este amor de Dios a los demás, a veces son pequeños gestos, pero
son esos gestos que tienen dimensión de eternidad, ¿no? Son esos gestos de amor profundo. Por ejemplo, como Teresa de Calcuta, ¿vieron lo que hacía Teresa? O sea, ella hizo unos hogares para gente de la calle, levantaba a la gente y ¿qué hacía? La peinaba, les lavaba las manos, les cortaba las uñas, los cuidaba, ¿no? Y bueno, esta gente se sentía tan amada como nunca en su vida, ¿no? Y bueno, ¿dónde estaba la fuente de Teresa? La fuente de Teresa era este Jesús, Jesús vivo. Así que bueno, anímate a amar así y a seguir conociendo y a creerle más profundamente a Jesús, ¿no? Para terminar este anuncio, entonces te invito a meditar y a escribir tu testimonio de estos días de Pascua. ¿Cómo empezaste y cómo estás ahora? Poder escribirlo brevemente.
estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate.